Queridos colegas, estudiantes, docentes, profesores, nos encontramos con ustedes nuevamente para compartir un homenaje con otra pionera del trabajo social, con Octavia Gil, en el 110 aniversario de su fallecimiento. Esperemos que lo disfruten. Octavia Gil nació un 3 de diciembre de 1838 y falleció el 3 de agosto de 1912. Fue una precursora no solo del trabajo social, sino una líder por el acceso a la vivienda para los más pobres, activista en el movimiento de reforma social, defensora del patrimonio histórico y se adelantó más de un siglo a la lucha por la conservación del medio ambiente. Nació en Bisbet, un pequeño pueblo, una localidad en el noreste de Inglaterra. Y su casa natal hoy es un museo que se puede visitar tanto presencialmente como por su sitio web, que tuve la suerte, la oportunidad de cumplir el sueño de poder conocerla en 2018 en ocasión del Congreso Internacional de la FITS que tuvo lugar en Dublín. Allí se recrean espacios significativos de su vida, de su biblioteca, de los personajes más significativos que influenciaron tanto su vida y su obra. Tanto en su pueblo como en Londres se respira su presencia y la de su familia plasmada en obras, placas, homenajes, nombres de calles que llevan su apellido, una familia que tuvo un alto compromiso social en favor de las y los más desprotegidos. Inglaterra era el corazón de la revolución industrial, donde aquellos que producían la riqueza padecían las condiciones más paupérrimas de vida, más degradantes, la pobreza de las y los obreros, la infancia abandonada, el deterioro del patrimonio histórico, la contaminación del ambiente, fueron una preocupación tanto de ella como de su familia. Su papá, James Hill, fue un reformador con una activa participación en el área municipal, un empresario y divulgador de las ideas del socialista utópico Robert Owen, quienes pensaban que la fábrica debía ser un taller, un lugar de aprendizaje, incluso un lugar donde se tomaran las decisiones en forma democrática e incluso se compartieran las ganancias. Y Carolina Smith, su mamá, era una educadora, una famosa pedagoga que adhería a las ideas del pedagogo Pestalozzi, pionero de la educación popular, y fue la persona que su papá contrató cuando quedó viudo de 6 hijos para poder, buscando una persona que tuviera ideas avanzadas, progresistas sobre la educación. Y de esa unión nació Octavia, su octava hija, y su hermana Miranda. Con la convicción que estas ideas acerca de la educación de los sectores populares debían ser llevadas a la práctica, un año antes de su nacimiento, ambos crean una escuela infantil, que en ese momento no existían los jardines de infantes, que también se convirtió en un centro comunitario para la recreación y la educación de adultos. Su abuelo materno era un médico reconocido por el desarrollo de la salud pública, por el tratamiento de las epidemias, las fiebres y también el saneamiento ambiental. Estas imágenes fueron tomadas en su casa, donde encontramos la presencia y la influencia de cooperativistas y socialistas cristianos. Cuando Octavia tenía 14 años, 13, 14 años, su papá tiene un colapso mental y una gran crisis económica en la familia. Y su mamá, con sus 2 hijas más pequeñas, tienen que emigrar a Londres para poder, sustentar la familia. Allí es contratada por quien en ese momento era el director de la cooperativa, Frederick Denison Maurice, para poder brindar una capacitación a las mujeres que no solo les permitiera conseguir a futuro un empleo,
sino sobre todo poder lograr autonomía económica. En esta cooperativa, Octavia Gil se hace cargo de una rama donde enseñaba a los y a las niñas a fabricar juguetes, a realizar labores de costura y, y luego más adelante fue secretaria y profesora de un colegio de varones. Pero lo que más nos interesa de esta experiencia temprana que tiene Octavia Gil es que ella conoció de primera mano las condiciones de vida de aquello y de trabajo de los padres, madres, de las niñas que asistían a la cooperativa. Y ella empezó a visitarlos en sus casas y pudo conocer con absoluta crudeza las condiciones en las que vivía. A partir de allí comenzó a llevar registros, a partir de su observación rigurosa, registros, a armar lo que hoy diríamos una historia social de cada uno y empezó a realizar un trabajo personalizado con cada uno de ellos. Justamente por esta experiencia que realizó en la cooperativa, ella comenzó a descubrir que el trabajo manual generaba la posibilidad de desarrollar determinadas capacidades, habilidades comunicacionales y digamos que el trabajo manual, la creatividad, el arte eran elementos fundamentales para la salud mental. Y una de sus discípulas, justamente, que trabajó con ella muchos años, fue la fundadora de la primera escuela de terapia ocupacional de Inglaterra. Por eso también se la reconoce a Octavia Gil como pionera de la terapia ocupacional. Aquí vemos una representación en el living de la casa natal, donde Octavia Gil pintaba y con lo que en cierta forma también ella se ganaba la vida haciendo copias de cuadros famosos para John Ruskin, uno de los principales referentes del romanticismo filosófico, que junto a Carlyle influenciaron a toda una generación de reformadores y socialistas, siendo muy críticos de los efectos de la industrialización y del modo, de las consecuencias del modo de producción capitalista. Como dicen los historiadores de la ciencia, cuando uno estudia a un autor, no solo tenemos que estudiar lo que escribe, sino fundamentalmente también lo que lee, ¿no? Y aquí pudimos ver su biblioteca y comprobar claramente cuáles eran las y los autores que se leían en su casa, tanto de literatura, de filosofía, sobre problemas sociales de la época, y todos están vinculados con el socialismo, con el cooperativismo y con el romanticismo filosófico. A partir del contacto directo de su conocimiento empírico, comienza a desarrollar un novedoso proyecto de viviendas, de alquiler de vivienda a bajo costo para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y para esto contó con el apoyo económico de su amigo Ruskin para la compra de edificios donde se alquilaban viviendas a bajo costo. Y este trabajo tuvo desde un primer momento, un principio, que la participación y la implicación personal de las y los arrendatarios era la clave del éxito del programa. ¿En qué consistía el método de trabajo? Consistía justamente en el contacto personal y prolongado con las personas. Y para esto emprendió una ardua labor de capacitación de voluntarias, de mujeres, en lo que comenzaba a llamarse la filantropía profesional científica, que estaba basada en los estudios minuciosos, en la observación, en la atención de casos particulares, en el registro. Pero además, estas voluntarias también fueron formadas en administradoras, ¿no? En cuestiones vinculadas con el gerenciamiento y el manejo de finanzas, porque el proyecto comienza a tener tal magnitud que la experiencia se replica en otras ciudades, en otros barrios e incluso en otros países. Ella pensaba que
que las mujeres tenían cierta capacidad para la observación y para realizar estas tareas. Así las familias, los inquilinos se convirtieron en la población objeto de intervención y la visita para cobrar el alquiler era una ocasión, era un momento propicio para conocer, para controlar, para supervisar, para enseñar habilidades domésticas, pero siempre, siempre marcando los objetivos de un plan a largo plazo, de un plan de superación de las dificultades de las familias. Y así, estas mujeres que habían sido criadas con una ideología victoriana, que concebía que la pobreza era producto de alguna debilidad moral causada por el individuo, comienzan a rechazar estas concepciones y empiezan a pensar en la importancia del Estado para poder dar respuesta a estos problemas, y llegando a rechazar esta concepción de la pobreza como fracaso moral en favor de explicaciones más estructurales que tuvieran en cuenta el desempleo, el subempleo, los salarios insuficientes y la situación de desventaja de las mujeres. Algunas historiadoras calculan que al menos 20.000 mujeres asalariadas y medio millón de voluntarias trabajaban en los barrios más pobres de Londres, y que este profesionalismo exigía una formación, una disciplina, y a partir de esa época comenzó a verse a mujeres de las clases altas, ya no solo en los grandes centros comerciales, sino en los barrios más pobres. Ella consideraba que las mujeres, a diferencia de los temibles inspectores de la ley de pobres, iban logrando una gran capacidad de organización, un espíritu aventurero, en empresas que en general no eran muy, no eran elegidas por los varones. Con respecto a su trayectoria profesional, participó en los primeros movimientos de caridad, en lo que fue la organización de la caridad organizada en la COS de Londres, de la que fue una colaboradora muy crítica, y también tuvo una gran influencia en el movimiento de los settlement houses, por su relación directa además y relación con Ruskin, con los socialistas cristianos, con Samuel y sobre todo con Henrietta Barnett, su discípula, y ambos fundadores del Toynbee Hall de Londres. También administró la Sociedad Londinense Pro Vivienda de los Obreros, fue propulsora de la ley de vivienda para los artesanos, y también, junto a Beatriz Webb y Helen Bosanquet, fue convocada como especialista en la Comisión Real que convoca el Parlamento para investigar y para elaborar los informes que dieron cuenta sobre la situación de la aplicación de la ley de pobres, con innovadoras y sugerencias para poder dar respuesta a la situación. Como decíamos, fue pionera en la reforma de la política social de vivienda, pero con un fuerte componente ético, y su influencia fue tan importante que traspasó las fronteras de Inglaterra, y en otros países como en Europa y en América se llevaron adelante experiencias similares y se crearon también organizaciones en otros países. Obtuvo numerosos reconocimientos por justamente luchar contra los efectos de la industrialización descontrolada, por el impacto en el deterioro de los lugares y los terrenos con significado cultural e histórico, por la lucha en conservar los espacios verdes, los espacios abiertos para el uso público, para el disfrute de los obreros y los niños. Sus obras, que lamentablemente son poco conocidas y no son estudiadas en la formación académica, dan cuenta de su labor. En este texto, Viviendas de los Pobres de Londres, realiza una recopilación de artículos publicados entre 1866 y 1874 en el que da cuenta de esta experiencia, señalando que el mejoramiento de las condiciones de vida a partir de buenas condiciones sanitarias son fundamentales para poder, van mucho más allá de lo que es
la necesidad de la vivienda, porque genera la posibilidad de que la familia se encuentre, que la familia pueda cenar, almorzar, encontrarse, dormir en condiciones dignas, conversar. Y esta política y esta intervención tiene que estar relacionada con un vínculo profesional, con una participación activa de las personas en el proyecto. Con mucha satisfacción, el año pasado, las colegas de la Universidad Nacional del Litoral, en una tarea muy importante, impulsada entre otras por Viviana Indiana Vallejos, tradujeron sus obras, esta obra en particular, que ustedes pueden encontrarla en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cuáles son los aspectos que podemos destacar de esta obra? Bueno, su denuncia muy firme por el alto costo de la implementación de la ley de viviendas, por la especulación de las y los propietarios, por las irregularidades, por la mala distribución, por la mala calidad de la construcción de viviendas que muchos empresarios, dueños de fábricas, realizaban cerca de sus empresas, de muy mala calidad, que se deterioraban inmediatamente, y obviamente las personas que allí vivían no tenían la posibilidad de repararlas. Los abusos, la corrupción, los negocios inmobiliarios a la hora de proveer a las necesidades básicas. Nada que hoy no nos resulte familiar. Y siempre desde una perspectiva humanista, integral, que reconoce los efectos del pauperismo, un concepto que utiliza, tal como luego como lo acuñaron Eugene Buret, Engels y otros teóricos de la época, señalando que los efectos del pauperismo van mucho más allá de las carencias materiales y económicas, sino que tienen un impacto devastador sobre la dignidad y la autoestima de las personas convertidas en bestias de trabajo. Por eso nos decía que la elevación espiritual depende en gran medida de la reforma sanitaria. Del mismo modo, es cierto que las mejoras sanitarias por sí mismas dependen del trabajo educativo entre los adultos, y ellos deben ser animados a despertar del letargo y los hábitos indolentes en los cuales han caído. También deben liberarse de todo aquello que les impida despertar. Ella consideraba que el trabajo dignificaba a las personas para lograr siempre mayores niveles de autonomía. De manera que la exigencia por el cumplimiento de las obligaciones, que era bastante estricto por parte de las y los inquilinos, siempre iba acompañado de un esfuerzo de justicia y una genuina preocupación justamente por lograr el proceso de mejora de las condiciones de vida, estableciendo formas de ayuda, de vínculos con las personas a las que ella decía: los trataría con la misma cortesía con las que trato a cualquiera de mis amigos íntimos, no habría diferencia alguna, como tampoco entraría a sus habitaciones sin ser invitado. Esto nos remite a la importancia y al cuidado que tenemos que tener a la hora de realizar una entrevista en domicilio o una visita domiciliaria. También planteaba la importancia de la coordinación y la articulación entre los organismos oficiales y las organizaciones privadas, ¿sí? y su lucha por la justicia y por el orden siempre estaba vinculada a la importancia de desarrollar criterios científicos, criterios racionales, uniformes para la toma de decisiones, eficaces, la importancia de sistematizar la información, y todo esto en un gran movimiento donde lo fundamental era el elemento personal, la calidad de las personas con las que trabajaban, calidad en el doble sentido, en el sentido humano y en el sentido profesional. Sobre la situación de los barrios más carenciados, bueno, analiza con enorme detalle la falta de espacio para las viviendas, el hacinamiento, la cohabitación,
Y hace una crítica muy importante en cuanto a que los espacios verdes y los lugares públicos no podían ser exclusivos para los ricos, sino que había que garantizar espacios, el acceso a las y los trabajadores para que en sus momentos de descanso pudieran sentarse y satisfacer necesidades como jugar, como pasear, y que estos espacios estuvieran disponibles. Como les decía, responsabiliza a las compañías, a las empresas y al ayuntamiento y las convoca para mantener estos espacios públicos, para que sean bellos, para que sean prolijos o iluminados y cuidados, porque nos decía, todos necesitamos lugar, espacio, sin ello no podemos lograr la calma y el silencio necesario para escuchar el suave susurro de las cosas buenas que nos acercan. Pero además, esto tiene un inmenso valor educativo. Vemos acá la clara influencia del romanticismo filosófico y su exaltación de la naturaleza. Con respecto a la formación de las voluntarias, ella también va a ser muy crítica del gran poder discrecional del que gozaban las personas que ejercían la ayuda, cierta soberbia, cierta diferencia de clase. Por eso formaba a las voluntarias y a las visitadoras para trabajar junto, para trabajar con las familias en un plan de superación de las dificultades. El objetivo fundamental era elevar a las personas gradualmente por encima de la humillante necesidad de la caridad o de la asistencia de la ley de pobres, y que era prioritario prevenir antes de curar. Y que el mayor éxito de una intervención justamente estaba en desarrollar los recursos de los pobres para que sean enérgicos, autosuficientes, previsores y trabajadores. Las claves del éxito de sus intervenciones y su legado tienen una absoluta vigencia en la actualidad. Resaltamos en sus obras la noción de proceso, de tiempo, de presencia, de una relación profesional basada en el respeto, en la valoración, en la aceptación y la participación activa de las y los sujetos. Y allí también encontramos una combinación de estrategias que hoy llamaríamos de estrategias asistenciales preventivas con un fuerte componente socioeducativo, con un fuerte componente ético, y la combinación de estas medidas de gran alcance y en forma simultánea es lo que hoy llamamos un abordaje complejo e integral. También encontramos en su legado la importancia de reconocer las trayectorias individuales, personales y familiares, conocer, ella ya nos decía que es importante conocer no solo el presente, sino el pasado y las esperanzas, las ideas que tienen acerca del futuro, lo que hoy llamaríamos la triple dimensión temporal a tener en cuenta en un diagnóstico social. Su mirada integral y situada, pero también encontramos antecedentes innovadores en relación a lo que era la supervisión de casos, pormenorizada de cada uno de los casos, ¿no? De la actividad, de la formación en terreno, tanto teórica como práctica, para que pudieran quienes se iban a dedicar a esta tarea, pudieran adquirir el conocimiento, la experiencia suficiente e internalizaran con mucha claridad los objetivos para los cuales estaban asignadas. Esta otra obra, Nuestra Tierra Común, describe también aspectos centrales de la política de vivienda, la importancia de los espacios abiertos y naturales en la sociedad. Como decíamos, ella decía, hay personas que tienen mucha teoría y hay personas que tienen mucha práctica, y es fundamental esta unidad de conocimiento entre ambos, ¿no? Y también, antes que existieran los métodos de triangulación en la investigación, ella ya desarrolla un enfoque que combina aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Mary Richmond, citándola, nos decía que se había adelantado a desarrollos posteriores de la ciencia social, ya que ella concebía la investigación como un medio para comprender que los seres humanos emergen de un entorno social no puramente económico, donde la rehabilitación debía ser su razón y objetivo, es decir, la investigación aplicada.
Tiene, bueno, muchas publicaciones, conferencias, escritos, y ningún aspecto humano le era ajeno. Afirmaba que los pobres de Londres necesitaban de la alegría y la belleza en sus vidas, del juego, del arte, de la música, para desarrollar el poder de la imaginación que fomente la esperanza, la energía, la previsión, la abnegación y también, por supuesto, gastos acertados y toda facultad que pueda abrirles el camino hacia fuentes nobles de felicidad. Nos decía, la belleza debe impregnarlo todo, y ante la amenaza del mundo caótico e industrializado, consideraba el derecho de ver la belleza como un asunto práctico que debe alcanzar la vida cotidiana de todos, y que además el derecho a la belleza también tenía profundas implicaciones democráticas. Nos quedamos con estas últimas palabras. Podemos encontrar la reconstrucción de su vida y de su obra a partir de la recopilación de su correspondencia personal que editó su cuñado, Edmund Morís, hijo del reverendo Morís, que había fundado la cooperativa donde trabajaron ella y su mamá, y esposo de su hermana Emily, con quien compartía su vocación y sus ideas políticas. Como señalaba Samuel Jones en un homenaje en 2012, cuando se cumplió el centenario de su fallecimiento, nos dice, su influencia se deja sentir en las calles de Melbourne y todo su legado ha sido rico en ideas, en conceptos para las disciplinas vinculadas con el derecho a la vivienda, el patrimonio histórico, el trabajo voluntario y la conservación del medio ambiente. Nos sumamos a sus palabras para pensar de nuevo, para ver los vínculos que existen, pero están enterrados, y las conexiones que nunca se han hecho con nuestra realidad actual.